Buen día, mis estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo no vamos a poder transmitir en vivo nuestro estudio bíblico, pero aquí estamos entregando el estudio de esta semana. Gracias por su comprensión y gracias siempre por estar conectados y atentos a este ministerio. Vamos a dejar en las manos de Dios los siguientes minutos para que Él nos acompañe, nos guíe en lo que Él quiera que podamos compartir. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir la palabra de Dios, de poder seguir en este estudio del libro de los Hechos, que es apasionante, que es interesante, que es transformador. Te pido, Señor, que los próximos minutos estén guiados por ti, que estén acompañados por el Espíritu, porque cada vez que leemos tu palabra, Señor, es importantísimo que seamos asistidos por ti para poder entender, comprender y aplicar lo que leamos. Señor, te damos gracias porque tenemos esta libertad de poderlo hacer. Bendice estos minutos y bendice a las personas que se van a conectar, que van a escuchar o ver este mensaje, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de poder utilizar estas plataformas de la manera correcta para enviar los mensajes correctos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más a todos por conectarse semana a semana a este ministerio. Vaya conmigo a la escritura, libro de los Hechos. Estamos haciendo un estudio sistemático del libro de los Hechos y estamos ya en el capítulo 19. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando los versículos del 11 al 20. Hechos 19, del 11 al 20. Hemos titulado este mensaje Venciendo al ocultismo. Venciendo al ocultismo. Quiero empezar diciendo que si ustedes leen el libro de Deuteronomio capítulo 18 o el libro de Levítico capítulo 19, Deuteronomio capítulo 19 también, ustedes van a encontrar un montón de recomendaciones que estaban en la ley en el momento en el que el Señor daba órdenes al pueblo de Israel y que tuvieran cuidado con ciertas cosas, tanto morales, sexuales, de idolatría, del bien común, etcétera, etcétera. Y entre muchas de las cosas de idolatría, el Señor nos previene a que nosotros no participemos de ciertas actividades. Para muchos dicen eso quedó en el Antiguo Testamento y eso ya no tiene aplicación el día. Yo creo que sí, el Antiguo Testamento es una regla de vida, es una orientación para que el mundo pudiese vivir su vida de una mejor forma en aquel tiempo y en este tiempo también. El Nuevo Testamento es la manera en la que tenemos nosotros que cumplir las cosas. El Nuevo Testamento es de estricto cumplimiento. Y vemos cómo en este rincón de la Biblia vamos a encontrar también las armas que Dios nos presenta para poder luchar en contra del ocultismo. Hechos 19, versículos del 11 al 20 dice la Biblia: Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos acá claramente que hubo una batalla espiritual. Y Dios estaba manifestando su gloria de maneras sobrenaturales. Así dice, estamos en el versículo 11 para hacer una explicación y después luego nuestra aplicación. En la explicación vemos que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Recordemos que está en Éfeso. En Éfeso está sucediendo todo esto.
Ya hemos platicado acerca de lo que era la ciudad de Éfeso, una ciudad en donde convergían un montón de corrientes de pensamiento filosóficas, en donde era una ciudad que tenía vías que la cruzaban, entonces había mucho comercio y había un montón de naciones que llegaban ahí, entonces había un montón de sincretismo religioso y cosas de estas. Nos damos cuenta entonces que Pablo estaba ministrando ahí de tal manera, de una manera tan poderosa, por supuesto no de poder de Pablo, porque Pablo no tenía ningún poder, era el Espíritu Santo, de tal manera que dice que aún llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. O sea, le decían: Pablo, préstame tu camisa, ya vengo. Y se iban con la camisa de Pablo y tocaban al enfermo, y al regresar el enfermo estaba sanado. Ese tipo de cosas son a veces contraproducentes porque crean en los seres humanos el hecho de poder adorar reliquias. Por ejemplo, esta es la camisa que Pablo usó cuando fue a adorar a Éfeso, y con esa camisa sanaron 3 enfermos, entonces adoremos la camisa. Y pongamos la camisa en una urna y andemos la camisa de Pablo cargada por todas partes, en Semana Santa, en aquí, en allá, o llevémoslo por aquí, o hagámosle un gran santuario a la camisa de Pablo, usada para sanar a los enfermos. Dios es muy cuidadoso hoy día con esas cosas, porque tenemos esa tendencia los seres humanos. Entonces él decía: bueno, vamos a utilizar este recurso, pero nunca más en toda la Biblia se menciona otra vez que este recurso había sido utilizado: enviar los paños y delantales del cuerpo de Pablo para poder sanar a los enfermos. Fue un recurso, una herramienta que Dios utilizó, primero para glorificarse a sí mismo, y segundo para poder brindar servicio a todos aquellos que no podían recibirlo por la distancia en la que estaban, y que eso se denotara que había poder de Dios en ese lugar. Tenía que saber con quién lo hacía, porque si Pablo no hubiese tenido la moral y la madurez espiritual necesaria, él hubiera creído que su poder era personal. Y Pablo tenía esa madurez necesaria para saber y decir que lo que estaba sucediendo era poder de Dios y la gloria era para Dios. Entonces es un versículo que es bastante delicado de poderlo tocar ahora, porque estoy seguro que muchos charlatanes se van a quitar la camisa y le van a decir que usted la lleve a donde está su enfermo para que estos sean sanados, y van a vender la tal camiseta, y ya se puede imaginar usted el desorden que se haría. Pero en este caso Dios utilizó este recurso y dice que las enfermedades se iban de ellos, y aquí hay una nota bien especial y dice que los espíritus malos salían también. Y esta es la tonalidad que Dios va a utilizar a partir de este versículo en adelante por los próximos 8 o 9 versículos que vamos a estudiar. Ahora, hace una referencia al tipo de personas que habían en eso. Siempre, como le dije, va a haber alguien que venda la camisa, siempre va a haber alguien que va a adorar la camisa, y también hay otras personas que, utilizando todos los recursos de otras religiones, también habían creado su propio negocio. Unos de ellos eran los exorcistas ambulantes. Y los exorcistas en aquel tiempo eran personas que decían que sacaban demonios, y que hacían esto para poder liberar a las personas de los demonios y de los dioses o las maldiciones de otros dioses de otras naciones. Entonces vemos que estas personas, el exorcismo del versículo 13, viene de algunas palabras griegas. Exorcistes es la palabra griega que se usa en esto, y uno que administra un juramento, uno que emplea una fórmula de conjuración para la expulsión de los demonios. No importa qué fórmula de conjuración o qué dios se esté utilizando. Conjurar significa también ligarse a alguien mediante un juramento. Y esto es lo que estos hombres hacían. Entonces no tiene nada que ver con Dios. El exorcismo aquí en esta porción no tiene nada que ver con Dios. Es un hombre haciendo un ejercicio espiritual, invocando cualquier cosa para poder liberar a otra persona del azote de un demonio. Entonces estos eran ambulantes, quiere decir que lo hacían a sueldo y andaban de lugar en lugar cobrando por ese servicio.
Entonces dice que algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Se dan cuenta cómo ellos utilizaban todos los recursos habidos y por haber en ese momento para poder hacer su trabajo y encontrar un poco de dinero. Decían, bueno, vamos a utilizar a el dios tal de los griegos, el dios tal de los romanos, o estos nómadas que vienen por aquí, tienen un dios interesante, vamos a tratar de utilizar el nombre de ese dios. Y cuando oyeron a Pablo predicar sobre Jesús y vieron que hacía efecto, dijeron, hay que involucrar a este dios, a este tal Jesucristo, porque vemos que funciona, metámoslo también en nuestro menú para poder exorcizar a las personas. Pero ellos no sabían lo que se estaban metiendo, porque Dios de inmediato tomó acción con ellos. Y lo primero que hizo, por supuesto, era no tener poder para ellos. No dio poder, no dio autoridad para que ellos pudieran utilizar su nombre. Más bien, les dio autoridad a los demonios, les permitió a los demonios manifestarse. Entonces ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Resulta que Esceva era un judío que vivía en Éfeso. Pero les quiero contar, dice ahí que era jefe de los sacerdotes. Pero recuerden que en Éfeso no había sacerdotes, los sacerdotes estaban en Jerusalén. Esceva no iba a poder ser sumo sacerdote de un lugar en el que estaba una iglesia en desarrollo. Entonces este era un judío que vivía ahí con sus 7 hijos, pero que él se autoproclamaba sacerdote de esa zona, sin que nadie lo hubiera puesto. La prueba más grande es de que él permitía que sus hijos hicieran este tipo de cosas que eran contrarias a la fe cristiana. Entonces no podía ser un sacerdote cristiano. Otra cosa que dicen los teólogos es que Esceva probablemente descendía de una familia de donde habían salido sacerdotes, y él se consideraba sacerdote porque venía de esa familia, pero realmente no era reconocido por nadie, mucho menos por los cristianos. Entonces Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, él avalaba estas cosas. Versículo 15, pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El espíritu malo, Satanás, los demonios reconocen quién es Dios, el Señor, que los venció en la cruz y que venció a la muerte resucitando el tercer día. Y también reconoce a los siervos verdaderos de Dios, aquellos que verdaderamente representan a Jesucristo. Y esto dijeron estos espíritus malos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Por qué venís a usar ese nombre y ustedes no tienen autoridad para hacerlo? Ni siquiera los demonios se sometieron a esa autoridad porque no tenían autoridad. Y versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Por supuesto, si no hemos sido delegados por Dios para ejecutar un ministerio, seremos débiles. Satanás nos va a vencer. Por eso cuando hacemos algo en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que hacerlo correctamente. Por eso decía Dios, no uses el nombre de Dios en vano. Y era lo que estos muchachos estaban haciendo. Pues los dominó, los golpeó, les dio vuelta, hicieron de todo con ellos. Este único hombre, dice que el hombre quien estaba dominado por los espíritus, se fue encima de ellos y los dominó. Pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos por un solo hombre. ¿Se da cuenta usted las cosas que pueden pasar? Es por eso que cuando usted tiene que orar por alguien que usted cree que tiene una posesión demoníaca o está influenciado por los demonios, usted no puede hacerlo sin una preparación previa. No se meta a imponer manos ligeramente, como dice la Biblia. Hay que ir y orar, hay que ayunar por lo menos 3 días antes de poder orar por una persona que puede manifestar algún tipo de posesión demoníaca. No podemos con ligereza entrar en una batalla espiritual. Nos tenemos que preparar. Aún los cristianos, hijos de Dios, mucho menos estos hombres que por supuesto no conocían nada de Dios.
Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Están en Éfeso, así dijimos al principio. Y ahí lo que sucedió es que todos se han de haber mofado de ellos. Deben haber salido en las redes sociales, deben haberle sacado un video en TikTok de cómo salieron corriendo desnudos y heridos de ese lugar, asustados, con cara de pánico, de ver cómo ese endemoniado los estaba dominando y los hacía para un lado y para el otro. Entonces salieron y dice que todos se dieron cuenta. Fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Cuando ellos vieron esto, los testigos, porque Dios puede utilizar este tipo de eventos en los cuales Él no ha tenido que ver, pero lo puede utilizar como un testimonio, lo puede usar como una evidencia para todos los otros. Dice, tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, o sea, habían cristianos ahí, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Nosotros creímos también y creemos en un Dios tan poderoso que en cualquier momento puede permitir que nos zarandeen, nos desnuden y nos evidencien y nos hieran. Es mejor, obviamente, ahora que nosotros recapacitemos y dejemos los malos caminos. Es ahí donde viene la transformación en nuestra manera de pensar. Es ahí donde viene, mis queridos amigos y hermanos, el nuevo nacimiento. Es cuando nosotros nacemos de nuevo en la fe del Señor Jesucristo. Es cuando Dios empieza a hacer una regeneración en nuestro interior, convenciéndonos que tenemos que dejar a un lado las cosas que hemos venido haciendo, prácticas contrarias que ofenden a Dios, y empezar a caminar el camino que verdaderamente Él quiere que nosotros andemos. Vemos aquí que dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es necesario ahora que volvamos nosotros al Antiguo Testamento entonces y podamos leer Deuteronomio 18, Levítico 19, Deuteronomio 19, para darnos cuenta que el ocultismo, las cosas espirituales contrarias a Dios, están en desacuerdo con la Biblia. Estamos aquí entonces aprendiendo que este exorcismo, que lo que buscaba era únicamente el ganar plata, el poder manejar un negocio, no es correcto. Nos estamos dando cuenta aquí que la magia no se alinea al pensamiento de Jesucristo, que la magia no es bien vista por la Biblia, que no es porque yo lo diga, que no es porque la Iglesia Evangélica Mundial lo diga, que no es porque nosotros queramos estar siempre en contra de todo. Es porque aquí dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, porque el Espíritu Santo les dijo que eso que estaban haciendo, la magia, no estaba alineado a los pensamientos de Cristo, estaba prohibido hacerlo. Ya ellos lo sabían del Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento lo está confirmando. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Los libros que quemaron eran 50,000 piezas de plata, que era un gran montón de dinero en esa época. Montón de dinero. ¿Quiénes comerciaron esos libros? ¿Quiénes hicieron esos libros? Y quienes los vendieron lo hacen por negocio. Allí no dice, al principio de esta escena bíblica, no dice que Pablo vendió su delantal y vendió su camisa cuando fueron a sanar a esos enfermos. No dice de que él cobró un centavo por prestarles el delantal para que fueran a sanar a los enfermos y sacar a los demonios. Porque estas cosas son espirituales, nadie tiene por qué lucrarse de esto. Pero sí dice la Biblia que los libros de magia habían sido vendidos, que tenían un precio, porque eso está hecho para el lucro de los seres humanos y desorientar al mundo hacia las cosas satánicas. Eso es lo que veo acá. No dice cuánto costaba el delantal de Pablo, pero sí dice lo que costaban esos libros de magia. Así crecía, dice el versículo 20, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vean qué interesante está esta escena bíblica en la cual abiertamente Dios nos pone los ojos sobre 2 o 3 cosas prácticas del mundo en las cuales ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado.
A todos nos gustan los beneficios de ser siervos de Dios, pero no las responsabilidades. Al estar en el reino de Cristo tenemos la responsabilidad de cortar todo vínculo con Satanás. No podemos tener ningún vínculo con Satanás. Entonces hay respuesta a las tres grandes necesidades de cada persona. ¿Cuáles son las tres grandes necesidades? La salvación eterna. Esa es la primera necesidad de cada ser humano. Segundo, la sanidad de las enfermedades. Muchos hemos pasado cualquier tipo de enfermedad y necesitamos ser sanados. No es gracia estar enfermo. Y la número 3 de las necesidades es la liberación del control demoníaco sobre las personas. Recientemente hablaba en una consejería y decía, tenemos que analizar cuáles son mis maldiciones generacionales, en qué me até yo por andar haciendo visitas a lugares a los que no tenía que visitar, consumiendo cosas que no tenía que consumir, hablando con personas que no tenía que hablar, en qué momento le cedí mi libertad espiritual a Satanás. Esas tres cosas son importantes para que tengamos un bienestar en el tiempo en el que estamos en este mundo. ¿Qué son los demonios? Pues los demonios son ángeles caídos que están al servicio de Satanás, tratando de hacernos la vida imposible. ¿Por qué hay gente poseída por los demonios? Así como lo decían en el versículo 13 al 15, respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo. Estaba hablando. ¿Por qué hay personas poseídas? Porque no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, y a consecuencia de eso, de ese acto de recibir a Cristo, entra el Espíritu Santo a ocupar el espacio vacío que hay en el espíritu humano. Cuando eso no se hace y el espacio vacío del espíritu humano está disponible, cualquier ente espiritual puede entrar y morar en el interior. Si yo me pongo vulnerable y me meto a un centro espiritista, si voy a un culto satánico, si hago meditación trascendental, si pongo mi mente en blanco y todas estas cosas, es abrir las puertas de mi área más profunda y permitir que cualquier cosa llegue y tome control de esa área espiritual que tienen los seres humanos. A eso se llama una posesión demoníaca. Esto nos va o viene a consecuencia de vivir un estado de pecado, de una invocación de demonios o de incursionar en el ocultismo o satanismo disfrazado. Las promesas de libertad de los demonios está en la Biblia. Lucas capítulo 4 versículos 18 al 21 es una intervención de Jesucristo en una sinagoga. Cuando a él le tocó leer, la escritura se la dieron y él abrió y leyó lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo estaba iniciando entonces su ministerio ahí, anunciando que Él era el Mesías, anunciado, valga la redundancia, en el capítulo de Isaías, de donde se retoma esta porción. Por el cambio de paternidad a un nuevo nacimiento, por el cambio de reino o gobierno en el nuevo nacimiento, es que nosotros podemos liberarnos, soltar las ataduras de cualquier cosa que haya entrado en nuestro interior sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta o por ignorancia. Colosenses capítulo 1 versículos del 12 a 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús se salvó diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son estas cosas de las cuales la Biblia habla acerca de la liberación que debemos tener de nuestras ataduras del pasado. La expulsión de los demonios en el nombre de Jesucristo es lo que vemos acá. Echar fuera demonios en el ministerio del Señor Jesucristo es delicado, como lo dijimos hace un rato. La novedad de este milagro y la imitación se van a dar. Por eso un montón de gente anda imponiendo manos sin saber. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Eso es lo que dice esta porción del texto base que hemos tenido. Pero en Lucas capítulo 4, versículos 40 al 41 dice, al poner el sol,
Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Ahí toparon todos los demonios. Llegaba el Señor Jesús y ayudaba a las personas que estaban enfermos a ser sanos, y aquellos que estaban oprimidos o posesionados por demonios también los hacía libres. Entonces, la imitación de mucha gente ha llegado a confundir o a generar anticuerpos en contra de estas cosas. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo. Así muchos en el mundo van a tratar de hacerlo sin el respaldo espiritual, y ahí van a tener consecuencias. La consecuencia menos cara o más barata es que no va a pasar nada. Sencillamente la persona va a seguir con sus problemas y no va a suceder nada. Pero la más cara es que ambos puedan quedar en esa guerra espiritual, como les pasó a estos hombres, totalmente revolcados por Satanás. No es juego. Tenemos que tener precaución con esto de andar utilizando e invocando el nombre de Dios si Él no nos ha mandado a hacer nada. Esto lleva a un problema, y el problema es no tener el sello del Espíritu Santo, no tener, o más bien el reconocimiento de los demonios que tiene, de la persona que tiene el sello del Espíritu Santo. Van a huir. Ahí no hay manera de cómo ellos puedan luchar. El demonio de los demonios sobre los que no han nacido de nuevo, o más bien el demonio puede entrar en el espíritu de aquellos que no han nacido de nuevo. Tenemos que tener el sello del Espíritu de Dios, así como lo dice Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ustedes creen que los demonios no ven ese sello del Espíritu Santo en nosotros? Claro que sí. Olemos a Cristo, olemos al Espíritu Santo. Por eso huyen, pero nosotros tenemos que estar alertas para esa pelea espiritual día a día, porque nos van a querer influenciar. Y aquí viene un punto importante. Los que somos sellados por el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, si bien es cierto el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Satanás utiliza otro medio para poder influenciar nuestra vida. Como no nos puede poseer, va a tratar de influenciar nuestra mente. La mente es bien influenciable y él lo sabe, entonces va a tratar de meternos pensamientos negativos, va a tratar de quitarnos el sueño, va a tratar de hacernos enojar, un montón de cosas que él va a tener que utilizar, herramientas que va a tener que utilizar en el campo de batalla de la mente, para que nosotros hagamos cosas como que estuviéramos poseídos, pero no lo estamos, no lo podemos estar, pero sí podemos, Satanás sí puede influenciar nuestra cabeza. El sello viene de una palabra griega, quiero ver si la puedo pronunciar, sragizo, que significa marcar o darle una posesión o identidad de alguna manera. Es un término comercial de pago inicial de una cuenta, es lo que se usa acá. Entonces vemos que la responsabilidad de romper con el gobierno o con la injerencia demoníaca es de cada uno de nosotros nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a esta libertad que todos buscamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el primer paso para poder romper el gobierno de Satanás? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una acción, es un paso de fe previo a nosotros poderle decir a Cristo: dame tu salvación y tu vida eterna. Por eso el versículo 18 del texto base de Hechos 19 decimos: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahí hay un proceso de arrepentimiento. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces tenemos que primero arrepentirnos. Segundo, tenemos que confesar a Dios, tenemos que admitir, esa es la palabra que se usa en el griego de confesar. Romanos capítulo 13 versículos 12 al 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, confesando, arrepintiéndonos, dando cuentas, es decir, confesando delante de Dios nuestras fallas. Por supuesto, también renunciar a la falsa fe. Juan capítulo 12, versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Debo renunciar a la falsa fe, a ese montón de cosas que probablemente me metieron, así como que nosotros fuéramos efesios y viviéramos en una ciudad en donde corren muchas líneas de pensamiento, mucha doctrina, muchas cosas mezcladas, y nosotros agarramos esto porque me gusta de esta creencia y me gusta eso de esta otra creencia, y nos hacemos una vida como que fuera una agencia de viajes. Tenemos fotos y recuerdos de muchos lugares, pero afincados en nuestra parte religiosa, y eso nos crea una falsa fe porque tenemos demasiadas posiciones doctrinales y queremos seguirlas todas, pero nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que despreciar esa falsedad voluntariamente, así como a estos muchachos vimos que trajeron todos los libros de magia y los quemaron, lo hicieron de manera voluntaria. Eso es destruir todo lo que la inspiración diabólica ha hecho en nuestra vida, es hacer una limpieza profunda de nuestra bodega espiritual. ¿Qué puede haber ahí? ¿Qué sé yo? Adivinación, masonería, espiritismo, parapsicología, fetichismo, satanismo, yoga, meditación trascendental, adoración a los ángeles, adoración a los muertos, idolatría. Tanta cosa en la cual nosotros podemos estar expuestos, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Debemos reconocer que a partir del momento en que nosotros nacemos de nuevo, pertenecemos a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que vivir para Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículos del 5 al 6 dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que vivir para Dios y dejar esas tinieblas, ese ocultismo, esas cosas oscuras que no vienen de Dios, hacerlas a un lado en nuestra vida y confiar en Él, confiar en las herramientas que Él nos ha dado, la oración, la lectura de la palabra, escuchar predicaciones, entrar en adoración, todas estas herramientas que tenemos los cristianos para entrar en contacto con nuestro Dios. Por haber experimentado el poder del Evangelio y su prevalecencia sobre todas las cosas, eso es lo que va a afianzar nuestra fe. Hechos 26 del 15 al 18 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué cosa más maravillosa, que Dios nos dé esta autoridad, que Dios nos dé esta encomienda para que nosotros hagamos delante de la presencia de Dios, para que cambiemos nuestra mentalidad primero y ayudemos a otros a poder enfocar su vida en Cristo y dejar de ver a Satanás por la incapacidad por la capacidad de expansión de la iglesia que Dios nos va a dar, por el poder o dominio espiritual que encontramos en el Evangelio, por el poder que hay en la palabra, por el poder en los hechos y en el testimonio del Señor. Así crecía, dice el versículo 20, final de esta porción de la Escritura que hemos estado estudiando, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, el versículo 20. El privilegio de estar en el reino de Dios, la responsabilidad de cortar con lo pecaminoso y diabólico,
Todo esto con el propósito de darle solidez a nuestra vida espiritual y un desafío a renunciar a toda la falsedad que han creído los seres humanos y cortar con estar adulterando con la verdad de Dios, como lo hicieron esos exorcistas que usaron el nombre del Señor Jesús en vano. ¿Quiere usted tener la fortaleza para poder luchar estas batallas espirituales? ¿Quiere usted tener el poder para poder cortar esas cadenas y esas herencias de maldición? Reciba a Cristo como Salvador, nazca de nuevo. Y el nacer de nuevo significa que hay una regeneración interna. Queme los libros y haga un acto de fe y deje todo eso a un lado. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, lo podemos hacer a través de una sencilla oración en la cual yo le puedo acompañar. Yo no puedo hacer todo esto, lo hace Dios. Pero yo lo único que puedo hacer es guiarle a usted en esa oración. Si quiere dar ese paso de fe, ahí donde está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para lavar mis pecados, para borrarlos. Reconozco que venciste a la muerte, que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdame a cortar todas las cadenas que me atan al pasado, a quitar las tinieblas de mi vida y a ver la luz admirable de Cristo. Ayúdame a tener una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento porque yo sé que el Señor va a hacer una transformación completa y total en su vida. Vamos a cerrar este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder transmitir este mensaje. Ayúdanos a todos a ser fuertes, Señor, a no querer incursionar en guerras espirituales sin la debida preparación, a estar contigo, Señor, a llenarnos de ti, de la autoridad del poder y del Espíritu Santo para poder, Señor, entonces luchar estas batallas espirituales. Ayúdanos, Señor, a hacer luz donde quiera que vayamos, a no confundir los términos, a no confundir las cosas, a hacer realmente lo que te agrada y todo lo demás, Señor, echarlo fuera de nuestra vida. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido hoy y ayúdanos y previénenos de caer en las trampas de Satanás. Bendice a las personas que escuchan o ven este mensaje. Guarda sus hogares y guarda a cada uno de los individuos, a las parejas, a las familias, a los hijos y a los nietos, para que tu gloria sea manifiesta en todas estas generaciones. Te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Bendiciones.